La repito, es concebir la acción educativa desde las personas y sus contextos. Una segunda palanca que ha sido mencionada un par de veces, porque también es una de las orientaciones estratégicas, es fortalecer la autonomía de las instituciones para que puedan desplegar innovación y su creatividad. Dentro, por supuesto, de un sistema articulado, descentralizado, moderno, flexible, pero concibiendo en este caso a la institución educativa y la autonomía de la institución educativa como el centro para poder lograr en realidad el cambio y la mejora en el proceso. Es decir, llevar las decisiones más cerca de donde suceden las cosas finalmente. Y ponernos todos al servicio de eso. Por eso es tan importante y creemos que es clave en la implementación del proyecto educativo nacional el fortalecer esa autonomía de las instituciones, para las cuales, por supuesto, hay que proveerlas de recursos, capacitación y muchas cosas más. Un tercer punto que consideramos prioritario es el garantizar el derecho universal a la educación en el sistema. Esto no debemos perderlo de vista. El sistema comprende instituciones estatales y privadas y en todas ellas debemos lograr que este derecho universal esté garantizado, con todas ellas y en todas ellas. Para lo que el fortalecimiento de la educación estatal es una herramienta, por supuesto, fundamental, pero el sistema tenemos que mirarlo completo, con todo. El cuarto impulsor es el incrementar el financiamiento, también es parte de una de las orientaciones estratégicas, pero no hay duda de que tenemos que hacer mucho más esfuerzos para el financiamiento público de la educación y de la educación en general, de la educación en todos los niveles, de la educación dentro de la escuela y fuera de la escuela, dentro de la universidad, fuera de la universidad, es decir, la educación en nuestra sociedad. Creo que hay que hacer un esfuerzo fuerte y, por supuesto, lograr mucho mayor efectividad, hacer que sea suficiente y que se distribuya con criterios de equidad. No es lo mismo lo que se requiere en las zonas rurales que en las zonas urbanas de nuestro país, y ni lo mismo en cada una de estas zonas. Realmente tenemos que lograr poder atender con equidad, y eso implica atender con mayor probablemente financiamiento a zonas donde es más requerido. Y el quinto punto, que ya a comienzos de año habíamos considerado como clave, porque es uno también está incluido dentro de las orientaciones estratégicas, es el uso universal e intensivo de las tecnologías digitales. Hoy en día esta reunión no nos habíamos imaginado que iba a realizarse así. Y cuando escribimos esto, no nos habíamos imaginado que íbamos a vivir tan dependientes de las tecnologías digitales. Pero aún que no tuviésemos esa dependencia, y cuando pase este proceso, necesitaríamos darle mucho más peso y fortalecer las tecnologías digitales, tanto para potenciar los aprendizajes como para la investigación y la gestión. Estos 5 puntos son las palancas con las que creemos que se puede lograr el cambio y podemos alcanzar más rápidamente la visión. Gracias. Muchísimas gracias, Mario Rivero. Le voy a dar entonces ahora la palabra a Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Buenas tardes, Max, adelante. Buenas tardes. Es para mí realmente una inmensa alegría participar de esta reunión. Yo soy testigo privilegiado de todo este proceso. Cuando estaba en el Acuerdo Nacional, en los inicios del mismo, vi cómo se iba configurando la Política 12. Un par de años más tarde fui parte del grupo impulsor del Acuerdo Nacional
del Proyecto Educativo Nacional. Tuve la suerte de estar en el Acuerdo Nacional como secretario técnico cuando el último ministro de Educación de un gobierno participó de la última sesión del Acuerdo Nacional de ese gobierno y el primer ministro de Educación del próximo gobierno participó de la siguiente sesión y ambos estuvieron juntos. Pero el proyecto educativo nacional es mucho más que simplemente la explicitación de la política 12 del Acuerdo Nacional, porque la educación está presente en prácticamente todas las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Pero en este año en particular, el énfasis que están poniendo en el reto de la ciudadanía plena es de una precisión absolutamente singular. La educación y la ciudadanía van realmente de la mano, porque necesitamos ciertamente una educación en ciudadanía, pero una ciudadanía que tenga los fundamentos de una cultura, que tenga claro el valor de la ciencia, y esta pandemia nos ha puesto en evidencia cuánto necesitamos confiar en la ciencia para poder enfrentar, por un lado, la epidemiología y para poder ver cómo y cuándo se pueden desarrollar los medicamentos y la vacuna que mitigue la violencia de esta irrupción que ciertamente nos ha de cambiar como personas y como sociedad. Una educación que, como he visto, respeta nuestra gran pluralidad cultural, étnica, territorial. Y creo que tomar en cuenta esta diversidad es uno de los más importantes logros del proyecto educativo nacional. Decía que soy testigo de el inmenso esfuerzo de los consejeros, el inmenso esfuerzo de ellos en recopilar toda la vastísima información que han recogido con una serie de consultas en todos los planos y a todos los niveles. Pero no solo soy testigo. Como secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, quiero decir que uno de los logros del Acuerdo Nacional, uno de los más importantes logros del Acuerdo Nacional, fue crear la política de Estado número 12 y servir de impulsores al proyecto educativo nacional. Mucha gente dice, pero el Acuerdo Nacional no es vinculante. Ciertamente no es vinculante, pero la gente que se compromete con las políticas de Estado lo hace vinculante en el sentido de asumir su propia responsabilidad, y la responsabilidad que han asumido quienes se han entregado con tanto esfuerzo a la concreción del proyecto educativo nacional son clarísima expresión que hay una forma de hacer vinculantes las cosas, y es la profunda responsabilidad de quienes trabajan no solamente para el Estado, sino los que trabajan para la educación nacional. Una educación que tiene que estar permanentemente puesta en práctica. Les digo, cada vez que he asistido a alguna de las reuniones del Consejo Educativo Nacional, he salido aprendiendo algo. Y cualquiera podría decir que a mis años ya se terminó el aprendizaje. No, a mis años a veces se comienza a aprender cosas que uno no sabía que iba a aprender. Y les digo también que la política 35 del Acuerdo Nacional, que se creó hace apenas un par de años, plantea todo el tema
de una política para la digitalización, para la posibilidad de la teleeducación, etcétera, 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 y he escuchado con inmensa emoción la referencia a esos temas. ¿Que van a haber críticas? Seguramente que sí, pero a diferencia de otros proyectos, este es un proyecto que ha hecho consultas amplísimas. Y en estas consultas amplísimas ha habido el proceso de respeto absoluto a las opiniones y la búsqueda de los consensos que, sin mitigar las diferencias, buscan el sentido compartido en esta apuesta por el bien común. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de asistir a esta presentación final y mis mejores deseos para ustedes. Los aplaudo. Muchísimas gracias a Max Hernández por esas palabras. Y pasamos al cierre a cargo de César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Buenas tardes nuevamente y la verdad es que me cuesta un poco cerrar después de la intervención de Max y la gratitud y que provoca la manera como uno quisiera reaccionar. No sé si soy capaz de reaccionar bien a lo que acaba de decir Max en términos de saber expresar nuestra gratitud y el reconocimiento por habernos acompañado todo ese tiempo y el rol importantísimo que él ha jugado siempre en esto, en tratar de crear un país en el cual las diferencias no son un problema, las diferencias son una riqueza, y que en esas diferencias encontramos espacios de acuerdo y en esos espacios de acuerdo construimos. Eso es lo que queremos hacer aquí. De eso se trata el proyecto educativo nacional desde su concepción inicial. De eso se trata y en eso estamos todos, y eso quiero reiterar la invitación que hice en la primera intervención. No es solo una invitación a leer y discutir el texto, sino también una invitación a preguntarse por algo que también ha señalado Max. Yo recordaba y cuando preparábamos la presentación de hoy día, y entraba este tema acerca de cuál es el carácter de un decreto supremo que es parte del orden normativo nacional, como es el proyecto educativo nacional es un decreto supremo, ¿no? Y cuál es el carácter de eso, ¿no? Entonces hay una parte legal, formal, que está expresa en el texto del proyecto educativo nacional, en el sentido de que tiene que ser de observancia obligatoria para todos los funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno. Pero más allá de eso, lo realmente importante es cómo las personas nos apropiamos de esto y lo hacemos real, ¿no? Lo hacemos real en todas nuestras decisiones para empezar, porque somos nosotros quienes elegimos a las autoridades. Queremos autoridades que hagan esto, elijamos autoridades que lo van a hacer. Pero no solo elijamos, sino participemos en la vida pública y empujemos las cosas en una determinada dirección. Nosotros estamos postulando en este proyecto, en este documento, un conjunto de elementos que creemos que nos pueden ayudar a mover las cosas hacia adelante. Las cosas que ha señalado Mario como los famosos impulsores o palancas del cambio, donde yo quiero destacar solo dos, ¿no? El tema de la autonomía profesional de los maestros, de la autonomía de los equipos colegiados que deben conformar las escuelas, la autonomía a ese nivel, y como el conjunto del aparato del Estado debe estar al servicio de los estudiantes, sus docentes, sus escuelas y sus comunidades, y no al revés, ¿no? Es decir, movernos de un sistema muy centralista a un sistema más bien descentralizado. Y por supuesto esto no es posible sin recursos, pero los recursos hay que saber pedirlos, hay que estimar de verdad cómo son las necesidades, de renunciar a fórmulas fáciles y reconocer que si hablamos de un país diverso, los costos van a ser diversos. Y entonces tenemos que saber cuáles son esos costos y tenemos que además usar ese dinero de una manera, digamos, honrar el esfuerzo que hace la comunidad de poner esos recursos públicos, porque esos recursos públicos no vienen del cielo, vienen de las personas, vienen de nosotros mismos como ciudadanos, y hay que hacer un uso que honre ese esfuerzo. Y por último, de lo que se trata es de afirmar una promesa, la promesa de una vida en democracia en este país, de una vida donde todas las personas
nos reconozcamos en estas diferencias que tenemos y en esta condición de iguales ante la ley, de iguales en libertades, de iguales en dignidad, que podemos construir y dialogar. Así que yo solamente quiero reiterar la invitación que hice a todos, agradecer absolutamente a todas las personas y quiero detenerme un segundo, no solo agradecer al ministro por su presencia el día de hoy, agradecer a Max Hernández por su presencia también y sus palabras que de verdad me desarmaron mucho de lo que yo había pensado originalmente decir, pero también agradecer a todas las personas que están participando. Si tenemos más de 5.000 personas conectadas, es porque el proceso de consulta al que desarrollamos, digamos, para esta actualización del proyecto educativo nacional, ciertamente no llegó a todo el país. Solo llegamos a aproximadamente el 90% de los distritos del país. Solo llegamos a aproximadamente 250.000 personas. Nos hubiera gustado llegar a más. Solo llegamos a que 25.000 personas organizadas en 26 grupos impulsores en todo el país, participantes de más o menos mil y tantas organizaciones, pudieran desarrollar espacios de discusión en todas partes. Y tuvimos que procesar ello. Y tratamos de, con la total honestidad y humildad, tratar de expresar esas voces de una manera consistente. Probablemente nos hubiera gustado tener algo aún mayor. Esos son los recursos que tenemos, eso es lo que podemos movilizar. El país tiene dificultades institucionales también que hacen difícil llegar y hacen difícil la participación, pero eso es lo que logramos. Logramos llegar más o menos al 90% de los distritos de todo el país. Creo que eso explica que hoy día tengamos personas de absolutamente todas partes conectadas, y no solo conectadas en el término de conectadas digitalmente a ver una presentación, sino conectadas emocionalmente con una propuesta, con un sueño, con una aventura, con una responsabilidad de construir un mejor país a través de nuestra educación. Muchísimas gracias a todos, de verdad, y le retorno la palabra a Maya. Muchísimas gracias, César. Para nosotros también, como equipo técnico, este es un momento muy importante y agradecemos el regalo de haber sido parte de este proceso de construcción colectiva tan rico. Muchas gracias a los directores regionales de Cusco, Puno, Madre de Dios, Ancash, Ica, Lima Provincias, Ayacucho, Apurímac, al gerente regional de Moquegua y Amazonas, a los integrantes del municipio escolar del Colegio Nacional Ciencias del Cusco, al director de la Cámara de Comercio de Cusco, a los docentes del Instituto Técnico Público Abancay, a la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza que ha sido vital en este proceso, a las asociaciones de organizaciones de sociedad civil en Lambayeque, a Doxil, Radio Cultivú Piura, World Vision, La Libertad, Plan Internacional Piura, Centro Esperanza Chiclayo, y a todas las personas que no he mencionado, disculparán, son muchas, estamos muy agradecidos. Los invitamos, como ya se ha dicho reiteradas veces, a leer el documento completo que se puede descargar de la página web del Consejo Nacional de Educación y a estar atentos a los diversos eventos que vamos a tener en los siguientes meses en las regiones para seguir conversando. Como se ha dicho también, este es el cierre de una etapa, pero se inicia una nueva de conversaciones que todavía necesitamos seguir haciendo para que estos sueños se hagan realidad. Así que muchas gracias por su participación y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego. A ver, chicos, ese es el Plan Nacional Educativo al 2036. ¿Qué les pareció? ¿Qué pueden rescatar de esas intervenciones? Hola. ¿Qué opinan?
Bueno. Si nos damos cuenta, se basan en 5 impulsores, que son 5, se podrían decir ejes primordiales. Concebir las acciones del estudiante como un todo, respaldándolo en el todo. O sea, siempre se ha dicho que el estudiante es el centro de la educación, pero acá incluso se está incluyendo a la familia como centro del todo de la educación. Desde la persona como la ciudadanía, porque somos personas que vivimos en sociedad y estamos aprendiendo a tomar decisiones. Es uno de esos aspectos en los cuales mucho padece el Perú, ¿no? O la gente nos estereotipa en ese aspecto. Por ejemplo, ¿qué dicen los noticieros de la elección de Pedro Castillo? Que es un voto escondido, que la sorpresa, Oye. que el outsider, que el peruano ha votado con el hígado, no con la razón, los estereotipos. Entonces lo que se está buscando es lo que se está buscando es que el ciudadano tenga más libertad o sea más completo para poder decidir, que sepa qué es bueno, qué es malo, qué decisiones le van a conllevar a algo positivo o algo negativo en la vida, ¿no? Busca fortalecer la autonomía de las instituciones educativas. Eso sería bueno, pero aprendamos a trabajar también en contexto. Realmente siempre existe una lucha constante en las instituciones educativas, sobre todo las que son de nivel primario y secundario, ambos niveles, entre los de primaria y los de secundaria. Siempre hay esa lucha. No que los de primaria, no que los de secundaria. Lamentablemente el profesor de primaria es un profesor que en verdad es un profesor que trabajan todos como hormiguita, pero todos en equipo, en trabajo constante. En cambio, en secundaria, por lo mismo que los profesores trabajan cada uno en su área, son mucho más reacios a trabajar en equipo, en trabajar conjuntamente. Se trabaja así, pero creo que en primaria, los profesores de primaria son más unidos para ese tipo de trabajo. Hablan de garantizar el principio universal de la educación, que es gratuita y universal. Invirtiendo más, ¿no? Más en las instituciones educativas. Para eso se tiene que haber un cambio en el presupuesto de la nación para poder invertir más en educación. Y algo que como lo toman ellos como anécdota diciendo de que nunca pensaron que ese proyecto se presente, es verdad, bajo estas circunstancias de la pandemia. Y que se haga uso de las tecnologías de comunicación. Las tecnologías digitales, como les decía, no sé si a ustedes o a mis otros estudiantes, han venido para quedarse. Han venido para quedarse en todo el proceso académico. De nosotros depende saberlos utilizar para bien de nuestro proceso académico. Para eso nos sirve. Y nos esperanza bastante. En el caso del proyecto educativo regional,
Como este proyecto educativo nacional se ha implementado recién, no tenemos un proyecto educativo regional vigente. El que tuvimos iba desde el 2007 al 2021, cuando era presidente regional todavía César Álvarez. Imagínense. Donde dice que constituye un acuerdo social, político y técnico en busca de una educación integral, de desarrollo integral de la persona, la familia, la comunidad local, regional y nacional. Y que además nos incorpore una posibilidades reales de dinámica de la globalización. Acá se hablaba de la globalización. Ahora con el Internet, con las tecnologías, antes para que llegue una canción de moda a las provincias pasaban un mes, 2 meses. Ahora no. Ahora un estreno mundial lo podemos estar viendo en línea nosotros inmediatamente. Permite un análisis, un debate del proceso regional, del proyecto regional, ¿no? El proyecto educativo regional que estuvo vigente buscaba el consenso, convocaba el consenso de las personas, de la comunidad, y la interrelación con otros sectores, ¿no? La sociedad civil, el Estado, la comunidad educativa. En estos últimos años, pues hay que tener en cuenta que la comunidad educativa tiene bastante relación ahora en el funcionamiento de la educación, en la institución educativa. Antes se veía muy poca participación de los padres, pero ahora los comités de padres de familia tienen bastante poder de decisión, bastante peso tienen. Motiva a necesidades de cambio. A que las instituciones educativas difundan las políticas regionales. Sí, también se habla pues de que la región Ancash ha sido creada en 1821 como el departamento de Huaylas. Bueno, y nos habla sobre ciertas historias, ¿no? Que les voy a leer. Dice, fue creado con el nombre de departamento de Huaylas por decreto provincial del 12 de febrero de 1821, promulgado por el Libertador San Martín, con su capital Huaraz. El decreto del 28 de febrero del 1839, emitido por Mariscal Agustín Gamarra, modificó su denominación por el de Ancash. Ancash posee una extensión de 35.914.81 kilómetros cuadrados. Y según este documento, que es del 2007, porque no es del último, se hablaba de que se contaba con 1.039.415 habitantes, lo que a la actualidad pues ha aumentado un montón. Creo que más de 1 millón somos solamente aquí en Chimbote, en Ancash, en la provincia del Santa. Habla de que son 28,994 habitantes por kilómetro cuadrado. La región Ancash limita por el norte con La Libertad, por el sur con Lima, por el este con Huánuco y por el oeste con el Océano Pacífico. Y tiene 20 provincias, 3 de la costa y el resto en el Callejón de Huaylas y 9 en el Callejón de Conchucos. De la costa tenemos Santa, Calma, Guarmey. Callejón de Huaylas.
Se fue la señal. ¿Se fue? ¿Me escuchan? Sí. Sí tengo. Sí tengo señal todavía. Se cortó el internet, chicos, disculpen. Ese problema cuando llaman por teléfono. Por eso yo ruego que no entren llamadas. Y bueno, como seguía, no hay una descripción de las regiones de la costa, pero esto no viene mucho al caso debido a que no todos son de la costa, no todos pertenecen a la región Ancash, también pertenecen a la región Cajamarca y a la región La Libertad. Entonces, los proyectos educativos regionales parten del proyecto educativo nacional. De ahí parten. Y actualmente no existen proyectos educativos regionales todavía porque están en su implementación. Y debido como recién se ha presentado y se ha aceptado el proyecto educativo nacional, todavía no existen proyectos educativos regionales. De acuerdo al nuevo PEN que tenemos. ¿Alguna pregunta? Nada, profesor, simplemente quiero pedirle un permiso, profesor, que me dé mi batería, ya que me acaba del celular. No, ya vamos a salir por hoy día ya. Sí, vamos a terminar porque son las 6, ya le estoy quitando mucho tiempo. Por favor, cuídense bastante, la otra semana continuamos. Ya saben, a las 11 empezamos con la práctica. Hasta luego. Ya, profesor, gracias. Hasta luego. Nos vemos el jueves. Ya, profesor, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor.